Vamos a seguir con nuestro programa de las charlas a la comunidad y hoy día vamos a hablar un poco de lo que es los problemas del sistema gástrico. Supongo que ustedes algunos conocen algunos de estos problemas aquí, reflujo, colon irritable y las úlceras son algo bastante común, que es un poco lo que vamos a querer conversar hoy día para que tomemos alguna conciencia de lo que significan y lo que representan en la comunidad o como parte de las enfermedades que nosotros vemos a diario. Vamos a ver después, antes de seguir con el tema, vamos a buscar una fecha lo más probable para tener la última charla del año ahí a mediados de diciembre, que estamos más o menos encima, pero les vamos a avisar a la brevedad de ese tema. ¿Qué es el reflujo gastroesofágico? Tal como ustedes ven ahí, consiste en el paso del contenido que nosotros tenemos en el estómago hacia el esófago a través de nuestro esfínter. Nosotros, lo que separa el estómago con el esófago de un esfínter es una válvula que es la que permite la entrada o salida del material cuando uno come, traga, o después del contenido que está en el estómago, que debería permanecer ahí y no debería subir, a través de este esfínter. El material que sube puede ser contenido del estómago o del intestino. Lo más común es que sea del estómago, pero en algunos casos, cuando hay alguna intoxicación y otras, incluso a veces sube contenido del intestino. La regurgitación consiste en el ascenso a la boca o faringe del material proveniente del estómago o el esófago. Eso que se llama regurgitación, la gente siente hasta el material sube todo hasta la boca, que es parte de este contenido del estómago. Y está presente y es muy frecuente en el 7%, ya que el 7% de tiene pirosis a diario. ¿Saben ustedes lo que es pirosis? Si le digo que es pirómano, de algo tiene que ver con el calor o el fuego, ¿verdad? Esa misma sensación que hay de ese fuego que quema en el estómago, que va subiendo y quemando todo hacia arriba en el esófago. Y el 15% cada mes. Miren, el 7% de las personas tiene pirosis a diario, o sea, todos los días. Y cerca del 15% por lo menos es durante el mes. Es una cosa bastante frecuente. Se ha visto que el 27% de las personas toman antiácido más de 2 veces al mes, o sea, es algo que están haciendo frecuentemente comprando esto. Y en las personas mayores de 50 años también es más frecuente. ¿Por qué? Porque el problema de las válvulas se van cansando, y es que es más fácil después que haya problemas con el contenido gástrico. El contenido suele ser ácido porque es del estómago. El estómago tiene una cavidad donde toda la disolución de las comidas, todo se hace, va a un ambiente ácido. Y en algunas circunstancias especiales puede ser alcalino cuando viene del intestino, que era lo que decíamos, ahí ya viene con un carácter distinto ese contenido. ¿Cuáles son los síntomas de este reflujo? La pirosis, que es el primero, esa sensación que quema, es el más frecuente, el que nosotros encontramos a cada rato. Es una sensación de quemazón o ardor muy fuerte. Ha llegado a ser tan fuerte que hay gente que ha llegado a los sistemas de urgencia pensando que tenía un ataque cardíaco, porque el dolor de la quemazón le da un dolor en el pecho, aquí una sensación de ahogo, eso alteraba el sistema nervioso, lo que lo ponía más, y de repente era un sistema de reflujo solamente, que había causado hasta una impresión de que la gente estaba sufriendo un ataque cardíaco. Más frecuente con ciertos alimentos. ¿Qué alimentos son los que aumentan esto? Las grasas, chocolate, el alcohol, café y tabaco. Son productos que inducen a que haya siempre más acidez, más ardor y más problemas. La disfagia o dificultad para deglutir alimentos también es un problema. Y ese a veces es consecuencia de lo primero también. ¿Qué pasa que cuando a usted le sube ácido? El ácido quema. Yo, para cicatrizar, estoy generando una cicatrización. Esa cicatrización significa que se me forma una película, y si mi esfínter era así, después al estar cicatrizado cada vez más chico, y al estar más chico, si yo tengo frecuencia de eso, tengo después
más estrecho mi esófago y más dificultades para deglutir, sobre todo si yo trago la comida y no la mastico bien. Mucha gente da 2 masticadas y para adentro y traga pedazos enteros que después causan mayor problema. ¿Por qué? Porque adentro, cuando ya me llega al estómago eso tiene que de alguna manera disolverse y eso empieza a fermentar y producir pedazos enteros muy grandes, gran cantidad de gas. Esa gran cantidad de gas hace presión sobre el esfínter y el esfínter se abre para que suba todo el material. Otro problema es sequedad de la boca y las infecciones dentales más frecuentes. ¿Por qué? Porque el ácido me come el esmalte de los dientes. Y al comerme el esmalte de los dientes voy a tener siempre más caries, más problemas. Gente que no se ha cuidado ha perdido toda la dentadura por culpa solamente del reflujo y el problema de la acidez estomacal. ¿Cuáles son otros de los problemas? Tos crónica o asma. Esta misma sensación de sequedad va provocando en el esófago un sistema de tos. A veces también hay parte del reflujo con alimentos que va y se me pasa a los pulmones. Y en algunos casos hay neumonitis por alimento que ha pasado por el mismo reflujo que pasa hacia el otro lado. Y algunos problemas también, después de esto mismo, sangrado oculto por úlceras en la mucosa esofágica, empiezan a haber úlceras en el esófago que ya me va rompiendo de tal manera que esto va sangrando. Generalmente estas son causas por la relajación del esfínter esofágico y la mucosa esofágica no es una mucosa preparada para aguantar el ácido del estómago, por ello se lesiona con mucha facilidad. Y ahí es donde tenemos este problema de lo que estábamos viendo. ¿Cómo es la manera que hace el sistema para defenderse? Generando la salivación. Una salivación más intensa porque la misma saliva tiene sistema de protección que va volviendo a generar que la mucosa se mantenga intacta. La actividad motora del estómago y el rechazo del vaciamiento gástrico también son causa del reflujo. Si yo me demoro en que toda la comida que yo estoy haciendo pase al intestino, se me va acumulando en el estómago y eso va haciendo presión. Si tengo una actividad motora baja en el estómago que no provoca el paso al intestino, todo eso va haciendo que haya una distensión abdominal más grande y que eso provoque de alguna manera el reflujo. ¿Qué es lo que llaman aclaramiento esofágico? Por ejemplo, el tabaco disminuye el aclaramiento, que es la reducción de la salivación, que es lo que va produciendo que de alguna manera se vaya restaurando toda la mucosa a nivel del esófago. Y algunas causas secundarias son, por ejemplo, el embarazo. El embarazo genera presión sobre el estómago, por lo tanto eso mismo provoca a veces reflujo, eso es más natural. La estenosis pilórica, no sé si ustedes han visto, mi hijo chico sufrió de que tenía prácticamente clausurado el píloro y antes del mes lo tuvimos que operar porque no pasa. Y no pasa, todo lo que comía lo vomitaba inmediatamente y es súper complicado porque cuando son niños chicos y su alimentación es así, adelgazan muy rápido, se ponen flacos y eso si no se alimentan pueden llegar incluso a ser mortales en algunos casos. Y también algunas enfermedades respiratorias se causan por esto. Disculpen, me habían puesto una mezcla, una presentación antigua, no la que mandé. A ver, hay algunas enfermedades sistémicas que también provocan el aumento del reflujo. Colagenosis no es tanto. La hernia hiatal, que eso sí es mucho, ustedes ubican lo que es la hernia hiatal. Cuando parte del estómago se sube por el esternón y queda por arriba del esternón. Por lo tanto, cada vez que respiramos, hacemos alguna fuerza, presiona el estómago y se abre la válvula y sube todo. Y eso es un problema que existe, que necesita operación y que necesita restituirse. El tabaquismo, que ya lo habíamos mencionado, la obesidad también. La obesidad, hay una presión sobre el estómago con todo lo que a veces se está comiendo. El abuso de alcohol por la irritación que provoca, la acidez, los alimentos grasosos muy condimentados y algunos medicamentos como la teofilina provocaban eso, la minofilina que es del derivado de la misma.
la papaverina, que es un antiespasmódico, pero también, y algunos bloqueadores de los canales de calcio. Ahí hay algunos productos para la presión, como el diltiazem, o esos que también provocan que haya mayor reflujo en estos casos. Aquí está lo que uno ve, y el esfínter que está ahí en la separación del estómago y lo que sube hacia el esófago es el que empieza a tener toda esta función alterada. Y generalmente cuando está la hernia hiatal, esto tira y esto queda para arriba y queda el esternón aquí con una parte del estómago salida hacia arriba. Y eso después hay que hacer una operación en que se vuelve a bajar y se vuelve a sellar para evitar que el estómago suba. Cuando hay fallas a veces por la presión que hablamos a nivel intestinal por algunos movimientos o enfermedades, ahí es cuando este otro esfínter que está en la salida del estómago hacia el intestino se abre y genera presión para que suba los productos del intestino, y como se acumula más también hay presión y sube para arriba. Pero son casos excepcionales que no se dan con mucha frecuencia. ¿Cuál es la complicación más grave? Es la esofagitis, esta inflamación de toda la mucosa gástrica del esófago, que si persiste en el tiempo genera lesiones precancerosas, como se llama la esofagitis de Barrett, y en cáncer. Se realiza una exploración radiológica generalmente con contraste o una endoscopía digestiva alta para poder diagnosticar estos casos. A ver, ¿qué es lo que se recomienda en esto? Primero, cambio en los estilos de vida. Igual que casi todas las cosas que tienen que ver en esto, tienen que ver con la dieta y reducción de peso en los casos de obesidad. Subir la cabecera de la cama 3 a 8 centímetros, uno se lo indica a la gente porque esa es una de las cosas fáciles de hacer. Cambiar los estilos de vida es súper difícil. La gente dice que sí, duran una semana, 10 días y después recaen. Pero esto no tiene ni un costo. Si yo me doy el trabajo de hacerlo inmediatamente, queda. Y eso evita gran parte de los problemas de acidez por dormir de una manera en que está un poco más inclinado. Cenar o tomar cualquier comida 3 o 4 horas antes de dormirse o tenderse. La gente hoy día con el sistema de trabajo suele llegar, a veces se prepara y se pone en la misma cama a comer y termina de comer y después se duerme o ve la película acostado, y eso es lo peor para con la gente que sufre reflujo. Evitar ciertos alimentos que relajan el esfínter esofágico, la cafeína, el alcohol, el tabaco, la especies, la menta, el chocolate, que no deberían ser recomendados para comer en la noche, que es cuando se da cada una de estas cosas, por lo menos 3 o 4 horas antes. ¿Qué se usa para estos casos? Se usan antiulcerosos que disminuyen la acidez gástrica, como la ranitidina, la famotidina. Ranitidina cada vez menos porque ustedes saben, con lo mismo que pasó con la bioequivalencia, prácticamente desapareció, ya no la encontramos. Inhibidores de la bomba de protones que disminuyen la producción de ácido en el estómago, como omeprazol, lansoprazol o pantoprazol, más usado el omeprazol, pero también tiene su efecto. Hay gente que después que ve que se siente mejor con esto porque sufría reflujos permanentemente o de acidez, después piensan que este es un medicamento de por vida, y algunos no saben que igual tiene interacciones. Hay mucha gente después de adulto mayor que está con problemas anticoagulantes y usan omeprazol, y hay una gran interacción entre omeprazol y los anticoagulantes que hay que tener cuidado. Estimuladores de la motilidad del esfínter esofágico como la metoclopramida, que causa algunos problemas, la domperidona y la cisaprida, que ya no se usa mucho. Pero aquí hay un problema que vamos a ver también con los otros medicamentos. Y varios antiácidos distintos, ahí hay sucralfato, hidróxido de aluminio, bismutos, alginatos, malgatrato, todos derivados. Y el cuidado con la metoclopramida, que le decía que no debe usarse en epilepsia, puede aumentar la severidad y la frecuencia de las crisis convulsivas, y en asma también hay riesgo de broncoespasmo, hipertensión. Hay que evaluar el uso de la metoclopramida. Eso es interesante que lo sepan porque hay algunos productos de estos que se asocian con otros problemas estomacales y a veces están los dos juntos, y ahí se usa mucho la metoclopramida sin que la gente sepa. ¿Cuáles son los síntomas de alarma? La disfagia, que era la dificultad para tragar, la odinofagia, la anemia ferropénica. La anemia ya es un síntoma que está más avanzado, porque quiere decir que hay úlcera y hay sangramiento. Y eso es más,
sangrado digestivo y debe llevar a estudio en profundidad para descartar posibles complicaciones. La cirugía se realiza para síntomas incontrolados o por complicaciones de la esofagitis de Barrett, que ya hablamos que eran lesiones precancerosas, y principalmente trata de corregir las hernias del hiato. Cuando hay eso de obligación en la hernia del hiato a hacer cirugía, devolviendo el estómago a la cavidad abdominal y cerrando el paso por el diafragma para que no vuelva a ocurrir, para que no se vuelva a subir. Ahí vamos a dejar el reflujo y vamos a ir a este otro ítem que es el colon irritable, que es bastante frecuente, ustedes lo han visto, y esto ha crecido todos los últimos años por algo fundamental, en hombres y mujeres, que antes era más frecuente, ¿no? El trabajo, de todos era igual, el estrés, y aquí vamos a ver cómo influye esto en el colon irritable. Este es un trastorno del movimiento, la motilidad que afecta al intestino delgado y al colon, asociado con grados variables de dolor abdominal, que es algo frecuente al principio, y otra cosa que es cambiante. En algunos casos puede ser estreñimiento, yo no voy nunca al baño, o diarrea. Pasan de un estado a otro con facilidad. Como reacciones a situaciones de alarma en un individuo susceptible, se cree que esto es por el estrés emocional el que provoca gran parte de todos estos síntomas. Se caracteriza por la alteración en la movilidad intestinal, sin embargo, la estructura del intestino, si es analizada, es normal. Yo voy a mirar el intestino, hago un examen y no veo lesiones, no veo nada. Pero ¿por qué está todo esto? Y ahí es donde se ha llegado a la conclusión de que este efecto es en el sistema nervioso central el que causa, porque no se ven lesiones ni problemas a nivel de la estructura del intestino. Ocurre ahora más frecuente en mujeres, 3:1, la proporción, y más entre los 20 y 30 años de edad, que es cuando la gente se incorpora a trabajar, que es el problema inicial, y afecta a 5 de cada 1000 personas. Es una cosa importante y esto ha ido creciendo, ¿ya? Los factores predisponentes son dieta pobre en residuos, estrés emocional y uso de laxantes. Esto es más frecuente en las mujeres y eso también a lo mejor ha llevado a la incidencia de que haya una mayor proporción en las mujeres. Su incidencia elevada, 30 a 45 de las consultas ambulatorias de gastroenterología son debido al colon irritable. Generalmente hay un dolor abdominal después de comer y este se alivia al defecar. Es una de las sensaciones que uno puede ver. Estreñimiento que dura harto tiempo o alterado con diarrea durante a lo menos 6 meses. Esas son cosas para diagnosticar si alguien tiene colon irritable. No es porque yo haya tenido una vez, sino que tiene que ser en el tiempo que he tenido este problema para que uno lo pueda ver. Distensión abdominal después de comer, gran cantidad de gases, la aerofagia, meteorismo y pirosis también causa esa acidez. En algunos casos náuseas y vómitos y alteraciones emocionales, en algunos casos también llegando incluso con depresión. ¿Qué es lo que se ha descrito para este colon irritable? Un perfil psicológico anómalo en la mayoría de los pacientes, con predominio de ansiedad, depresión y irritabilidad. Si ustedes se fijan, todo tiene que ver con un estrés emocional, no hay otro tipo de estructura. En cualquier caso, se desconoce el nexo entre estos trastornos psíquicos y las alteraciones motoras. Se sabe, se conoce la relación, no la forma ni cómo se provocan. Aquí es fundamental descartar otras enfermedades digestivas que pueden provocar síntomas similares como el abuso de purgantes, algún tipo de parásitos y alguna gastroenteropatía alérgica. Hay gente que son alérgicos a algunos componentes de la alimentación o que tienen alérgico al gluten o todo que pueden causar algunos síntomas parecidos, no todos, pero que al principio se pueden confundir con colon irritable. Mucha de la gente, por ejemplo, que tiene este sistema alérgico, se hinchan igual que con el colon irritable, les caen mal algunas comidas y provocan gran cantidad de gases, entonces suelen pensar al principio y hacen tratamiento de colon irritable. La gente, para darse cuenta que tiene una alergia alimenticia, a veces pasan años y han hecho una serie de otros tratamientos sin que
ellos signifique que tengan esta enfermedad. Por ejemplo, deficiencia de la lactosa, colitis ulcerosa en la primera fase, porque ya en la segunda fase ya nadie la confunde, la colitis ulcerosa es un problema bastante más grave. El examen físico y los test practicados no revelarán ninguna anormalidad. Tacto rectal, colonoscopía, estudio de las heces se hacen para ver, ahí uno puede descubrir parásitos y otras cosas, pero no el problema. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en el caso del colon? Hay que variar la dieta. ¿Qué se aumenta? El consumo de alimentos ricos en fibras, pan integral, frutas con la piel, verduras. Generalmente en esto, igual que cuando uno quiere hacer dieta, lo que tiene que hacer es agrandar los platos de entrada, achicar los platos de fondo. Disminuye las calorías y se aumentan las fibras en general. Esa es la mejor manera de mantenerse esbelto y de tener menos problemas de salud. Porque en Chile antes estábamos acostumbrados a comer 3 platos y el segundo y el tercero eran los más grandes y los de más calorías, los demás donde se incorporaban una serie de otros problemas. Hay que hacer una dieta pobre en grasas y rica en proteínas. Se puede comer carnes y pescado, no hay problema, pero ojalá en cantidades menores, porque el problema, por ejemplo, de las carnes, que aunque no causan el problema, es que la gente come mal, que era lo que hablábamos también con el reflujo. Mastica 2 o 3 veces y traga y adentro fermenta esto y provoca gran cantidad de gases. ¿Ustedes saben cuántas masticadas debería darle uno a cada cucharada que se echa a la boca? Para que nuestro enzimas en la boca y todo ese en el efecto inicial de poder partir y llegar al estómago, uno debería masticar 50 a 60 veces cada cucharada que se echa a la boca. Ustedes mastican 3 o 4 y se lo tragan. O sea, ¿saben la recomendación que yo le doy a los clientes o a los pacientes que van a la farmacia? Una de las mejores estrategias para la gente que come rápido es, señor, coma, deje la cuchara, suelte la cuchara, déjela en la mesa, para la segunda cuchara vuelva a tomarla, porque el tiempo que se le da en esa pura cosa, dejar la cuchara y volverla a tomar, ya masticó por lo menos el doble. Ya masticó en vez de 4, 8 o 10 veces, y ese puro ejercicio de dejar la cuchara ahí al lado te va a mejorar todo tu sistema digestivo en una serie de cosas. Son estrategias que uno va aprendiendo con el tiempo y que te van ayudando a mejorar parte de la situación que uno tiene en el estómago. Esto es por eso, come despacio, pero hay que procurar masticar muy bien. Evite comidas copiosas. Nosotros somos buenos, ahora que está la definición mundial, los asados, las cosas, y la gente come más allá del hambre, grandes cantidades. Son preferibles comidas más frecuentes y menos abundantes. Yo puedo estar comiendo 3, 4, 5, 6 veces en el día en pequeñas cantidades y no grandes cantidades de una sola vez. Evite alimentos que usted note que le desencadenan o empeoran los síntomas. Los que con más frecuencia perjudican, ¿cuáles son? Algunas especies en exceso, alcohol, la tónica, sopas en sobre que traen una serie de componentes, cacao, derivados lácteos, queso, yogur, pasteles, helados, mantequilla. Uno va aprendiendo qué cosas le hacen mal. Yo, por ejemplo, en estos años, yo generalmente me encanta la palta, puedo comer palta, pero palta en la noche me cae mal. Yo si como en el día no tengo problema, pero en la noche trato de nunca comer palta, porque en la noche siento mi estómago súper pesado. Entonces uno tiene que aprender a conocerse y ver qué cosas le hacen bien, cuándo le hacen bien. Algunas puede que no me hagan bien a ninguna hora, pero hay algunas que a lo mejor puedo comer algunas horas y otras no. Y eso es importante, que uno empiece a conocerse y ver qué productos le pueden causar problemas. Cuando lo que predomina es la diarrea, evite los derivados lácteos, el café, el té y el chocolate, que tienden a aumentar la irritabilidad y la motilidad gástrica y van a causar más diarrea. Evitar todas las bebidas con gas. ¿Por qué? Porque las bebidas con gas me distienden el estómago y eso provoca mayor dolor por la aerofagia. Los alimentos flatulentos hay que tratar de reducir la cantidad y comer una cantidad pero menos. Coliflor, las habas, los garbanzos, lentejas, bruselas, cebollas, puerros, frutos secos y en conserva. Aumentar la ingesta de agua, ojalá mínimo 2 litros, en el verano con mayor razón. Sobre todo si predomina el estreñimiento, hay que ser bastante impetuoso en usar el agua. Mantener los horarios fijos en las comidas. Eso es difícil a veces cuando la gente está trabajando o cuando tiene horarios distintos o cuando sale.
pero ¿por qué es importante? Porque sobre todo en el caso de las mujeres, que a veces se llama el estreñimiento porque no suelen ir al baño en un lugar que no sea su casa. Entonces, lo que uno tiende a hacer es que si va o toma desayuno a las mismas horas, que es las horas a lo mejor que uno está en la casa, generalmente acostumbra al intestino a ir siempre después del desayuno, cuando está en la casa, antes de salir, y eso ayuda a mantener un sistema regulatorio. Si yo escondo las ganas de ir al baño, o me aguanto muchas veces, lo que hace es uno perder la sensación, y al perder la sensación de ir al baño, el sistema después tiende a dejarlo, y yo tengo que forzarlo a sentir con el uso laxante, que es después lo que me causan irritación y otros problemas que no debería usar. Si uno genera un hábito de ir siempre a una hora, que es la hora más común que uno está en la casa, y sin prisa, generalmente el sistema del estómago después funciona bastante bien. Algunos ejercicios físicos que ayudan a eliminar a veces todo este sistema de gases, caminar, nadar, no tiene que ser nada muy grande, pero algunos ejercicios. El dolor abdominal se puede aliviar aplicando a veces calor suave, evitar el uso de laxantes y, en lo posible, las situaciones que le pongan nervioso o estresen. Eso dice en lo posible porque es muy difícil con el sistema actual competitivo, en que a uno casi lo hacen ir a destruir a todos los demás en vez de competir siquiera. Es casi como una guerra, pero uno tiene que aprender a tomarse las cosas de repente con una filosofía distinta. Y eso es súper importante, que cambien a veces la forma en la cual uno va a enfrentar las situaciones. En parte de los tratamientos, la loperamida puede ser muy útil en los casos, en las temporadas en que es la diarrea, pero hay que aprender a usarla también. Hay gente que uno lo ve que los tiene que educar. Generalmente estos se usan cuando uno está en diarrea frecuente, después de cada vez que uno va al baño. Generalmente a la segunda o a la segunda ya se termina, no necesitan. La gente a veces lo sigue usando como efecto preventivo y lo usa, no, yo lo tomo 2 o 3 veces al día. Señor, eso quiere decir que usted en los próximos días va a pasar 6 días o 7 días sin ir al baño y va a entrar con otro problema. Entonces la educación ahí es súper importante, que basta con tomarlo. Si yo he estado con diarrea una vez después de cada vez que voy al baño, generalmente la segunda tableta ya, si no voy de nuevo al baño con la consistencia líquida, no lo tengo que seguir usando. Los antiespasmódicos pueden utilizarse en casos seleccionados, aunque su efecto puede ser placebo. Se ha visto que no todos los casos aquí funcionan. Generalmente disminuyendo la distensión no hay problema. Los ansiolíticos, los sedantes y los antidepresivos son a veces beneficiosos. ¿Por qué? Ya vimos, las relaciones en un estrés emocional. Aquí el problema es que este sistema es el que está alterado, y por eso que aquí dan muy buenos resultados estos productos que tienen, pero uno no es que tenga que tratar de incentivar el uso de esto, lo que hay que tratar es cambiar los síntomas. Cuando la gente está con el problema, que lo usen ocasionalmente, y después tratar de ir cambiando los hábitos para que no se produzcan de nuevo. El síndrome del intestino irritable puede ser una alteración de muy larga evolución, generalmente, ¿por qué? Porque no se cambian los hábitos. Entonces, generalmente esto puede durar años. El estreñimiento se puede tratar con fármacos que potencien el movimiento intestinal, como la cisaprida, se usa poco, y con laxantes del tipo fibras o lactulosa. No con los laxantes, la mayoría usa laxantes de tipo irritativo, que son los que causan irritación en el intestino para provocar que se cause movimiento, y con el movimiento se causen los efectos de laxante. El trimebutino se usa bastante en esto, regulador de la función motora, para que no haya tanto movimiento peristáltico ni tanta dolor. Con eso también disminuyen. Y aquí está parte de lo que ustedes ven en los que se usan en muchos productos. Aeroitán, aerogastrol, todo esto para el colon. Tienen el componente tranquilizante del clorodiazepóxido, que puede producir somnolencia o visión borrosa, que eso hay que tener cuidado en algunos adultos mayores que tienen problemas a la vista. Disminución del reflejo, la capacidad de respuesta frente a un imprevisto. Son casos, ¿y con qué se asocia el clorodiazepóxido en estos? Con la metoclopramida. Por eso que, ojo, que yo les mencionaba, la metoclopramida tiene problemas en alguna gente que tiene epilepsia, que tiene otro, para que en esta asociación puede ser delicado de las dos cosas juntas en la gente que tiene problemas. En algunos adultos mayores que también tienen
algunos problemas ya de pérdida de memoria que se puede asociar con Alzheimer. La metoclopramida enmascara algunos tratamientos de Alzheimer. Así que hay gente que ha estado internada en hospitales como ya con Alzheimer y usted le retiran el medicamento y se recuperan porque en realidad era el medicamento. Ojo con la metoclopramida en adultos mayores también. Vamos a pasar al tercer tema que tiene que ver con todo nuestro aparato gástrico, que es las úlceras gastroduodenales. Y esta que es una herida, una llaga en el revestimiento del estómago o del duodeno, que es una capa mucosa que se recubre estos órganos por dentro para evitar que se lesionen por efecto de los jugos digestivos. Estos están siempre en contacto y estas membranas están hechas para proteger, justamente para soportar este ácido, que es un ácido muy grande. Si ustedes lo echaran arriba o algunas cosas perforarían cualquier otra actividad, es un ácido bastante fuerte. Y se trata de una enfermedad muy frecuente que produce un dolor característico y cambios de la calidad de vida en personas afectadas. La gente, como los guasos, yo me acuerdo de las primeras veces que llegaban ahí con ese dolor, decían, tengo un acabamiento de estómago. Esa es una sensación de un dolor circunscrito ahí que le estaba como rompiendo todo, sentían una cosa por dentro que no podían describir. La hablaban como un acabamiento de estómago que tenían por el dolor de la úlcera. No es un dolor común y corriente, un espasmo, cuando uno siente un retorcijón ni nada. Es una sensación de un dolor interno muy fuerte y ese es lo que ellos llamaban o lo describían así. Hay un dolor en la parte alta del abdomen, que es la parte de arriba, que aparece a los 30 o 60 minutos después de comer. Generalmente la comida, como trae más ácido para poder trabajar y disolver la comida, tiende a causar más daño, más dolor cuando está la úlcera activa. Hay un dolor de aparición nocturna con el estómago vacío, que es cuando ahí empieza a arder a veces. Un dolor sordo que no se irradia, no pasa a otros lugares, es como que está ahí concentrado en ese lugar, y eso es parte de esta sensación. Y periodo de dolor de semanas, con periodos, a veces pequeños periodos libres de síntomas. No es un dolor que desaparezca. Yo cuando uso en la parte del colon puedo tener momentos de mucho dolor que siento que hay como contracciones y todo, pero después a veces yo puedo caminar, puedo eliminar los gases, meteorismo y todo, y se me pasa. En esto a veces puede durar semanas el dolor que está activa sobre la úlcera. Tengo dolor al presionar mi epigástrico, la parte alta del estómago. Si yo me la presiono siento el dolor y ahí se ve como que hay una acción local que está pasando. Por consecuencia de lo anterior, yo casi como menos, ya no quiero comer, siento dolor en el estómago, hay pérdida de peso, pérdida del apetito, distensión abdominal, siento que todo esto está tirante, muchos eruptos, náusea o vómito, aunque estos vómitos son poco frecuentes. Pero sí esto mismo va a causar todos estos problemas abdominales. Dolor que al principio se asocia a la pirosis o a la acidez, que es lo mismo que uno siente cuando pasa con el ácido que va pasando hacia el esófago, esa sensación, pero aquí también el ácido me causa este otro dolor, ya que frecuentemente se asocia al reflujo gastroesofágico. Esta misma exceso de acidez a veces también provoca y van en conjunto. La persona que tiene una úlcera generalmente a veces por esta misma presión que hay en el estómago también tiene reflujo y tienen muchas cosas en común las dos. La úlcera del estómago se relaciona con la presencia en el duodeno de una bacteria denominada el Heliobacter pylori, y la úlcera duodenal se relaciona con una excesiva acidez en el estómago. A ver, los efectos de la bacteria, ¿cuáles son? Mayor concentración de amoníaco en el moco gástrico, y este es unas 4 veces mayor que lo normal, y este amoníaco lesiona directamente la mucosa del estómago y altera la viscosidad de este moco, que lo recubre y protege, lo cual hace más vulnerable el efecto del ácido con lo que está en contacto permanente. Voy sacando todo este mucus que hace como un filtro, y como yo lo voy achicando y reduciendo, el ácido pasa sobre la piel y empieza a perforar, y en algunos casos de úlcera había una perforación total del estómago hacia afuera, donde podía haber a veces hasta septicemia en algunos casos. Generalmente el dolor se va sintiendo en la medida que va perforando este mucus y que va llegando a la piel y se empieza a romper la piel y ya empieza a sangrar. La gente a veces
no se da cuenta. Los primeros síntomas, cuando ya los dolores, a veces la gente cuando va al baño puede ver todo el material o lo que defeca, a veces se ve negro. Y se ve negro porque es sangre coagulada, que ya sale y queda todo negro la defecación, pero es que va todo acompañado de sangre, ¿ya? También produce una elevación anormal de la gastrina, que es una molécula que se encarga de regular la cantidad de ácido gástrico que se libera en el estómago, y esta va variando, y esta variación se regula de acuerdo al alimento ingerido. Yo tengo hambre, la gastrina dice tengo hambre, yo como y libero, libero más gastrina para producir el ácido que necesita la comida para disolverse. Pero aquí se ha encontrado que en todos estos enfermos esto está aumentado en un 50% y después de comer está aumentada en un 100%. Así hay una alteración de esta enzima que se produce en un porcentaje muy elevado. Además se ha demostrado la reducción de los niveles de gastrina tras los tratamientos de erradicación. Yo hago el tratamiento de erradicación con los antibióticos y todo esto tiende a volver a lo normal y bajar a los niveles normales. El tabaco también representa un factor de riesgo elevado para la aparición de lesiones, y esto les demuestra que el tabaco tiene gran cantidad de efecto sobre la acidez y sobre lo que podría ser los efectos del estómago. Este es un problema grave que causa los problemas. Los antiinflamatorios inhiben ciertas defensas del estómago contra el ácido gástrico, produciendo la aparición de úlceras digestivas. Por eso se recomienda siempre, y ustedes algunos que están en la farmacia, que los antiinflamatorios, los AINE, se usen por tiempos cortos para un tratamiento puntual y no en forma permanente, porque ellos se sabe ya que causan lesiones a nivel del estómago. Se hacen a veces estas gastroscopías para ver las lesiones, se toman biopsia para su análisis y un cultivo para el Helicobacter pylori. Ahora hay un test de CO2 que se mide en el aliento muy rápido y ahí se puede ver inmediatamente si la gente tiene o no tiene el Helicobacter, y en base a eso a veces después a veces basta con esto y después hacen el cultivo para verlo, y ahí pueden ver en qué lugar está, y los tratamientos generalmente tienen buenos resultados inicialmente, siempre y cuando la gente se cuide o el nivel de la úlcera que tenga. El tratamiento generalmente es con antibióticos y está indicado a todos los pacientes que tengan el bacterio, que es el 85% de los pacientes. La mayoría de los con úlceras tienen este problema del bacterio. El omeprazol se recomienda para aliviar los síntomas y facilitar la cicatrización inicial. No es de por vida, porque tiene otros problemas, pero es importante en esa etapa porque reduce trabaja sobre la bomba que produce los ácidos en el estómago, inhibe la cantidad de ácido para que pueda cicatrizar con más facilidad. En todos los pacientes ulcerosos investigarse el consumo antiinflamatorio no esteroidales. Siempre hay que investigarlo en estos casos. Y eso sería. Ahí aproveché de poner mi reciente visita a Paraguay con los colegas del FEFA de Sudamérica, y ahí haciendo la publicidad nuestra, ahí estamos diciendo los medicamentos y el veneno, hay una sola diferencia, que en la dosis consulte siempre a su químico farmacéutico.